Hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos encomendamos a Dios y a la Virgen María. Invocamos al Espíritu Santo. Lo vamos a hacer en latín, el Padre Nuestro y el Ave María. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patris, et Filii, et Spiritui Sancto, sicut era in un principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Oh Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, hoy me gustaría hablar acerca de la actitud que debe de tener el católico en cuanto pues a la ideología de género que nos quieren imponer, sobre todo en el lenguaje inclusivo. Un católico verdadero debe de usar el lenguaje inclusivo. Y saben a qué me refiero, a cambiar las letras, a cambiar los nombres y también modificar, de cierta manera atenuar lo grave del asunto poniéndole unas palabras suaves. Sí, este tipo de palabras que quieren maquillar, tales como el aborto. No le dicen aborto, que sabemos que es matar, que es asesinar a un ser que empieza a crearse, a formarse. Entonces le ponen el nombre de interrupción del embarazo. ¿Interrupción qué es? Tenemos un foco, tenemos un contacto en nuestra casa, vamos, bloquea o permite el acceso de la energía. Ese es un interruptor. Interrumpir esta conferencia o esta plática o un mensaje o el partido, no sé, de lo que sea, se interrumpe por unos breves momentos, pero luego se vuelve a reanudar. En este caso ya no se reanuda la vida de este niñito, sino que se acaba literalmente, y de dos que entran al hospital, una sale con vida y el otro sale en una bolsa de desechos o residuos químicos, orgánicos. Entonces de ninguna manera es aborto, no nos dejemos engañar, queridos hermanos, no es interrupción del embarazo, no es interrupción, porque lo que se interrumpe continúa, y en este caso ya no continúa la vida de este ser en el vientre materno, sino que se acaba, se extermina, se termina. No caigamos en esta falacia de palabras rebuscadas para menguar, para minimizar lo grande del asunto. Igual con la eutanasia, muerte digna. Solo Dios es el Señor y dueño de la vida. Él sabe cuándo darla, cuándo quitarla. Eutanasia para no decir como tajante, porque se oye horrible. Ninguno accedería a este tipo de cuestiones y dicen vamos a asesinar a un viejito. Obvio que nadie quisiera hacerlo, pero le dan el nombre de eutanasia para poder mitigar a lo mejor lo grande de la otra palabra, que
pues se escandalizaría o muchos no estuvieran de acuerdo, ¿no? Entonces usan estos términos para confundir o para menguar el significado, para cambiarlo. En la ideología de género, en preferencias sexuales, en todo este tipo de cosas, usan ese tipo de léxico. En este caso del lenguaje inclusivo, o como dicen ellos, le quitan la palabra porque suena machista y le quitan la O, le quitan tal letra y le ponen la E o la X. Entonces en lugar de decir inclusivo, inclusive, inclusives, y así con muchas palabras, porque no aceptan la jerarquía que Dios mismo ha establecido. Hay una jerarquía dentro de la institución, dentro de las familias, dentro del hogar. Nadie es más, nadie es menos en cuanto al amor, en cuanto al valor que Dios o lo que Dios nos ama, mejor dicho. Dios nos ama a todos por igual, pero no nos ha hecho iguales. Y tanto que están las razas, la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, la raza de bronce. Y esa riqueza, esa variedad da una riqueza cultural, intelectual. No puede ser lo mismo el hombre que la mujer. En cuanto al amor de Dios y en cuanto a la valía somos iguales, en ese sentido somos iguales. En cuanto a, y desde el aspecto físico, en diferentes funciones, no somos iguales. La mujer es capaz de llevar en su seno materno, en su vientre, otra vida, el ser humano no. El hombre no. El hombre está capacitado con unas cualidades que Dios mismo le ha dado, está capacitado para unas funciones específicas. La mujer está capacitada porque Dios le ha dado esas cualidades para otras funciones específicas y ambos nos complementamos. Hombre se complementa con la mujer se complementa con el hombre, pero somos distintos, no somos iguales. Iguales en cuanto, vuelvo a repetir, iguales en cuanto el amor que Dios nos tiene. Dios nos ha salvado a todos. Dice, ya no hay ni judíos, ni griegos, ya no hay ni blancos, ni negros, ni libres, ni esclavos. O sea, Dios acabó y terminó con todo eso. Dios nos ama a todos y quiere la salvación de todos. Quiere que todos los hombres nos convertamos y lleguemos a la santidad. En ese sentido, sí, Dios nos ama a todos, hay una igualdad. Pero en cuanto a otras características, no somos iguales. Y en este lenguaje inclusivo quieren meter a todos por igual, que no haya discriminaciones, de ninguna manera. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este tipo de lenguaje inclusivo. Y estemos alertas que eso no es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos manda. Con este tipo de doctrinas no, porque no son doctrinas, son ideologías. Ideologías perversas y que nos quieren imponer a toda costa. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Voy a leer la carta del apóstol San Pablo, primera del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 y siguientes. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Qué es lo que nos quieren imponer? Son espíritus seductores a través de diferentes personas que quieren manipular, manejar como si fuéramos unos títeres. Pero nosotros, Dios nos ilumina el entendimiento con su sagrada palabra. Hombres que reniegan de la fe, ¿qué estamos viendo? Personas que pintarrajean las iglesias, los palacios, los jardines, o sea, reniegan totalmente de la fe. Hasta escuché una noticia hace varios meses, donde en España me parece, no me quedan tanto, pero en una ciudad de Europa, y creo que hasta acá en México ya también, en una ciudad, eh, la gente que estaba bautizada podía ir a la parroquia, podía ir a presentar una nulidad, por decirlo de esa manera, o a cancelar su bautismo. Pues eso es renegar de la fe. El papá y mamá que vieron lo mejor hacia esta persona, ahora reniegan de eso que el papá y la mamá hizo por ellos, para bienestar, para su salud espiritual. Renegando de la fe.
para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. ¿Qué es este lenguaje inclusivo? ¿Qué es estas palabras que usan para no decir esto es un aborto, un asesinato de niños? ¿Qué son las palabras que usan? ¿Qué tipo de doctrinas? O sea, ¿qué tipo de ideologías? ¿Que no existe vida hasta los 3 meses, hasta los 6, hasta los 9? Cuando doctores, cuando científicos han dicho que claramente existe y empieza a desarrollarse la vida desde el momento de la fecundación. Desde ahí hay una sucesión de hechos, de acontecimientos, de funciones que no surgirían si el espermatozoide no fecundara al óvulo. Si no se fecundara, simple y sencillamente no se generarían esos procesos que solo terminan hasta el día de la muerte, sea por aborto, sea por un accidente de tráfico, por un infarto, por lo que sea. Pero no terminan esa sucesión desde el momento mismo de la concepción. Desde ahí surge este funcionamiento, este proceso continuado, ininterrumpido hasta el día de la muerte. Entonces son doctrinas falaces, diabólicas, como dice el apóstol San Pablo. Son doctrinas diabólicas lo que quieren imponernos. Hay que estar alerta, hay que hacer mucha oración, pedirle a Dios y alzar la voz. Si uno habla, pues lo pueden callar a una sola persona, 2 a 3. Pero si hablamos 20, 100, 1000, 2000, 10,000, 100,000 personas en el mundo entero, es obvio que no van a poder con tantos. Sigue diciendo, versículo 2. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Hombres mentirosos. ¿Qué es lo que dicen ahorita? Que la vida no existe, es una mentira, que hasta el 3er mes, que hasta el 4, que hasta el 5, que hasta el 9º mes. No puede ser esto, queridos hermanos. Ahora voy a leer la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y siguientes. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes con sus padres, ingratos, sin respeto a la religión. ¿Qué es lo que se ve ahora, queridos hermanos? Hay respeto a la religión, a nuestros sacerdotes. Apenas mataron a 2 sacerdotes en Chihuahua, cuando son sacerdotes de Dios Altísimo, por los cuales, gracias a Dios, nos da su cuerpo y su sangre, nos perdona nuestros pecados. O sea, sin respeto a la religión, insultándola, denigrando, metiéndose con los templos, con el Papa, con la Virgen María. O sea, no puede ser. Pero ya nos los dice y nos los advierte claramente la palabra de Dios. Sin respeto a la religión, no tendrán cariño ni sabrán perdonar. Serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, llenos de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Tendrán apariencia de piedad. ¿Qué nos quieren a ver este tipo de grupos, de personas que promueven este tipo de ideas que van en contra de Dios? Todo va a estar bien, hay una piedad, una cosa hermosa, ay, pura paz. Es que pobre criatura, ¿qué va a venir al mundo? Pobrecito, con tanta hambre, con tanta apariencia de piedad. Dios nuestro Señor los alerta, queridos hermanos. No nos dejemos engañar por estas falsas y perversas ideologías. Pidamos a Dios por ellos también, que son nuestros hermanos, que Dios nuestro Señor nos dé en primer lugar a nosotros la gracia de la conversión, de la santidad, porque todos somos pecadores, pero también a ellos. Es lo que nos pide y nos manda el Señor. Pedir también por ellos, hacer oración. No sé, alguna penitencia, algún sacrificio, para que Dios nuestro Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor y bondad, pues pueda darnos la conversión a todos, porque todos la necesitamos, y la santidad, y también a estas personas. Ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias. Evita a esa gente.
De esta clase son los que se meten por las casas engatusando a mujeres infelices llenas de pecados, movidas por toda clase de pasiones. Bueno, ya casi dicen. Ahora dicen, vean lo que dice acá. Del mismo modo que Janés y Jambres se opusieron a Moisés, pues un elegido de Dios, también ellos se oponen a la verdad. ¿Quién se opone a la verdad ahorita? Este tipo de grupos y de personas, y queriendo meter este tipo de falsas y perversas doctrinas. Se oponen a la verdad de Dios, no a nuestra verdad, no a mi verdad, no a la verdad del vecino, del amigo, no, a la verdad de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 6, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Nada más, no hay otra. No hay cientos ni miles de verdades. Es una sola verdad, que es Cristo el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17. Padre, santifícalos en la verdad es tu palabra. O sea, Dios nuestro Señor, que y en el Evangelio, al principio del Evangelio de San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, o la palabra estaba con Dios, la palabra es Dios. O sea, se oponen a la verdad, se oponen a Cristo mismo. No se opone ni siquiera a lo mejor tan directamente ni pues a los altos jerarcas de la iglesia, ni al sacerdote, ni a la persona que predica, no, sino a Dios mismo, a Cristo mismo se oponen. Y lo dice claramente. También ellos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, descalificados en cuanto a la fe, pero no irán muy lejos, pues su locura será desenmascarada a la vista de todos, como les pasó a ellos. Así como fueron refutados y desenmascarados Janés y Jambres, también van a ser desenmascarados estas falsas ideologías y las personas que lo promueven. Bueno, voy a darles otra cita bíblica. Igual carta del apóstol San Pablo a Timoteo, segunda carta, capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Predica la palabra, y quizás sea nuestra tarea, nuestra misión, predicárnoslas a nosotros mismos primero, porque no podemos dar lo que no tenemos, y pedirle a Dios su fuerza, su gracia para ponerla en práctica. Y no sea que hablemos una cosa y luego hagamos otra. Dios nos libre de eso, y nos dé la congruencia de leer su palabra y ponerla en práctica. Te ruego, versículo 1, te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo. Versículo 2, bueno, y voy a leer otro y siguientes. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. A tiempo, pues cuando las personas quieren escuchar; a destiempo, cuando no quieren escuchar, o se oponen, o se rebelan, o nos insultan, no importa. Acá Dios nos dice que debemos de predicar la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿A quién se oponen? En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, que dije hace rato, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿a quién se oponen? A nosotros mismos, a lo mejor, cuando alguna vez queremos hacer nuestros caprichos o algo, pues nos oponemos a lo que Dios diga. O sea, no nos oponemos ahora al padrecito de la iglesia, nos oponemos a la palabra de Dios, a Cristo mismo. Él es la verdad, nos oponemos a Él, lo dice claramente la palabra. Este lenguaje inclusivo, estas falsas y perversas ideologías, ¿a quién se oponen? Se oponen a Cristo mismo, se oponen a la verdad. Cristo es la verdad, es el camino, es la vida. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos engatusar, no caigamos en las redes maléficas. Leamos la palabra constante, asiduamente.
En otra cita bíblica dice el apóstol San Pablo que la palabra de Dios esté opulentemente en nosotros. ¿Para qué? Para que precisamente no nos engañen con este tipo de palabras o de cosas perversas y que van en contra de Dios. Y acá lo dice el apóstol San Pablo, versículos 5 y siguientes. Por eso debes estar siempre alerta, debemos de estar alerta, queridos hermanos, leyendo la palabra de Dios, haciendo oración, pidiendo a la Virgen María, rezando el rosario. Por eso debes estar siempre alerta, supera las dificultades, dedícate a tu trabajo de evangelizador, cumple bien tu ministerio. Bueno, ya ahí sigue diciendo. Bueno, otros versículos. Voy a volver a leer. Capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús, juez de vivos y muertos, que ha de venir y reinar, y te digo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando. Esta misión que dio nuestro Señor, pues le da San Pablo a Timoteo y nos los da también a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo envía 12 y ahí se ven representados los cardenales, los obispos, el papa, pero envió otros 72 y en esos 72 estamos nosotros incluidos también como laicos, empezando por formarnos nosotros mismos, leyendo la palabra, pidiéndole la gracia de leerla, de ponerla en práctica y luego compartirla con los demás hermanos. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. Pues llegará un tiempo en que los hombres, y quizá ya estamos en este tiempo, pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Puro trabajo, coches y cosas que está muy bien, ¿no? Pero en segundo lugar, en tercero, en cuarto, en quinto, no en primero. En primero, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, busca en el reino de Dios y su justicia y lo demás se dará por añadidura. Y si quiere Dios darlo, darlo, y si no, pues Dios sabrá. Pero primero las cosas de Dios y luego las cosas del mundo. Ya no soportarán la sana doctrina, sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones. Y acá, pues tantas cosas que se ven. Que una ideología de una cosa, que de otra, y que jálale para aquí, que para allá. Se buscarán maestros según sus inclinaciones, hábiles en captar su atención. Cerrarán los oídos a la verdad de Dios, a la verdad de Cristo. Él es la verdad. No quieren saber nada de la palabra de Dios, no quieren saber de la doctrina, no quieren saber, no queremos saber de ir a misa, de confesar menos, porque tantas cosas que, bueno, he escuchado que ya mejor ni las digo. Catequesis, las iglesias, los templos vacíos, las capillas, bueno, con poca gente, ¿verdad? Sí, siempre hay un remanente y personas fieles. Cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. ¿Qué es lo que nos quieren vender ahorita? Puros cuentos, puros cuentos. Que el niño no es niño, que la niña no es niña, que si se gustan, que a los padres le quitan la autoridad y la potestad que tienen sobre ellos, que si quieren abortar, que aborten, que si no quieren que la eutanasia, que maten al viejito, que muerte digna, o sea, puros cuentos y puras falsas palabras. Leímos antes, tendrán aspecto de piedad, muerte digna, ay, ahorita puros cuentos. Que la ideología, que la tierra es plana, que es no sé qué cosa, y que una cosa y que otra, y que descubrieron marcianos, o sea, puros cuentos. Para distraernos realmente de lo verdaderamente importante que es las cosas del Señor. Pues bien, hermanos, pidamos a Dios la fuerza, la gracia, su Espíritu Santo para que, guiados, iluminados por Él y pidiendo sus dones, pues estemos atentos, como dice la palabra, alertas, que estemos alertas y que no nos vayan a dar, como acá en México se dice,
no nos vayan a dar gato por liebre y que no nos vengan a querer imponer unas ideologías que son contrarias a Dios y nosotros por nuestra ignorancia, porque no es de otra manera, vayamos, Dios nos libre de caer en ese tipo de cosas y en sus redes, sino al contrario, dice el apóstol, reprendan, corrijan, censuren, hay que oponerse. Y en la carta del apóstol San Pablo a Tito dice, hay que taparles la boca, o sea, no hay que quedarnos callados, hay que hacer oración por nosotros mismos en primer lugar, porque también estamos acá en el mundo y tenemos combates y guerras, que Dios nos dé la gracia de leer su palabra y ponerla en práctica, y también es necesario predicarle y decirle al mundo entero, según nuestros medios, nuestras capacidades. Pero hay que decirles y hay que taparle la boca cuando alguien llegue y diga, ¿sabes qué es esto? Y nosotros sabemos, instruidos, guiados por el Espíritu Santo, que está mal y que va en contra de Dios, hay que taparle la boca. Pues bien, queridos hermanos, eh, hagamos una oración, pidamos, esforcémonos, instruyámonos en las cosas de Dios, de la iglesia, y pidámosle a Dios la fuerza y su gracia de la conversión y de la santidad día con día. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.